Vamos a comenzar con la presentación de mi comité, ahora en línea. El director de mi tesis es el doctor Mario Ignacio Chacón Murguía, y pues este ya es el sexto comité tutorial. Entonces, voy a poner aquí para verlo. Bueno, pues primero que nada quiero comenzar con una breve introducción de lo que se ha estado trabajando, que en este caso es la complejidad de imágenes. La propuesta de tesis pues trata de hacer un algoritmo que determine la complejidad de las imágenes y darle una aplicación en el área de segmentación. Eh, en el trabajo que se ha realizado ya se tienen dos algoritmos propuestos que trabajan por medio de la extracción de 11 características de las imágenes. Son procesadas por medio del algoritmo de análisis de componentes principales, y las primeras cuatro componentes principales son las que se utilizan para realizar la clasificación para estimar la complejidad de las imágenes. Ok. Entonces, pues ya se tienen estos dos algoritmos, ¿verdad? Entonces ahora lo que se busca, lo que se ha estado trabajando, pues es darle una aplicación práctica a este parámetro de complejidad. El contenido de esta presentación, pues lo primero que vamos a ver va a ser lo que se estuvo trabajando, que es la complejidad de imágenes en el aprendizaje automático, en este caso para los algoritmos de reconocimiento de objetos. Vamos a ver por qué en este tipo de algoritmos, cuál fue la idea principal, la ponderación de la función de pérdida, el impacto de las imágenes en el entrenamiento basado en la complejidad, el comportamiento de las redes neuronales convolucionales con los diferentes grados de complejidad, la partición del conjunto de imágenes por complejidad y un diseño de una red modular. Después vamos a pasar a lo que se está trabajando actualmente, que es la complejidad en la segmentación de imágenes, para por último ver el calendario de actividades y los productos que se han cumplido de acuerdo con el programa del doctorado. Bueno, pues primero que nada, ¿por qué en el reconocimiento de objetos? Sí se han tenido varias dudas porque el algoritmo perdón, el título de la tesis dice que se aplica en un, en un algoritmo de segmentación de imágenes, pero pues de hecho también el objetivo de la tesis pues es determinar la complejidad de las imágenes, relacionándose con el criterio humano y contribuir en el funcionamiento de un algoritmo de segmentación. Entonces, como aquí lo decimos, pues en el funcionamiento de un algoritmo de segmentación, pues las ideas fueron llevadas a cabo de tal manera que dentro de los algoritmos de segmentación semántica se buscó dónde aplicarlo, ¿va? En este caso, los algoritmos comúnmente cuentan con un codificador y decodificador, los algoritmos más populares ahorita basados en redes neuronales convolucionales. En el caso del codificador, se trabaja comúnmente primero con una red de reconocimiento de objetos. Una vez que se reconocen los objetos de las imágenes, se les asigna una etiqueta a cada uno de los píxeles que pertenecen a cada una de las clases. Entonces, por eso se estuvo trabajando, como se quería contribuir en el funcionamiento de los algoritmos de segmentación, pues se encontró la manera de contribuir en el área del codificador, que es un algoritmo de reconocimiento de objetos. Bueno, vamos a pasar ahora con lo que fue la idea de cómo aplicarlo en este tipo de algoritmos. La idea principal, pues se encontró viendo las desventajas de las CNNs, pues tienen varias ventajas, ¿verdad? Que no se requiere de la intervención humana para la extracción de características. Tienen una menor tiempo de diseño de los algoritmos, ya que no, pues, no requieren tanto de la mano humana para estar excediendo las características, y se extrae características en espacios dimensionales que para nosotros es muy difícil de analizar, o características que no podemos ver. Las desventajas pues han sido siempre el alto costo computacional durante el entrenamiento. Se requiere de bases de datos muy grandes y sobre todo que se extraen características de toda la información contenida en las imágenes, incluso cuando cierta información es considerada como ruido. Entonces, sobre esta parte sobre la que se estuvo trabajando, de cómo evitar que las redes neuronales convolucionales no extraigan información también del ruido. Entonces, de acuerdo con las imágenes y un análisis
las bases de datos. Estuvo trabajando con la base de datos ImageNet, que es una de las más populares para los algoritmos de reconocimiento de objetos. Pues existen diferentes imágenes dentro de las categorías y que son imágenes muy ruidosas y se encontró que pues basados en la complejidad de la imagen pues se puede determinar en cierta parte el ruido que contienen. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se encuentran incluso imágenes de otras categorías que pues son consideradas como ruido, porque en este caso lo que se quiere clasificar es nada más al, al, al perro, ¿verdad? Al que está aquí. Entonces, entre más complejas tienden a ser, pues más ruido tienen en las imágenes, porque pues, nosotros mismos lo vemos. Esta imagen de aquí es más compleja que esta que tenemos acá. Y eso es para todas las categorías, no nada más para esta que se estuvo trabajando, ¿verdad? La mayoría de las imágenes, a veces el objeto del interés es solo una pequeña porción de lo que viene siendo toda la imagen. Entonces, para estos pues, se realizaron diferentes análisis. Uno de ellos fue el análisis de cómo se reaccionaban los filtros de las redes neuronales convolucionales ya propuestas en la literatura. En este caso es en la segunda capa convolucional de una red. Y se puede observar cómo algunos filtros reaccionan a las diferentes características de las imágenes. En este caso, por ejemplo, aquí este filtro, el C, no reacciona mucho a lo que es el objeto de interés, sino que reacciona al pasto. Entonces, cada vez que esta imagen entra, este filtro se refuerza a decir que el pasto es parte de la clase del husky. Y en este caso, pues a lo mejor es el tipo de textura, ¿no? El pelaje y el pasto también se refuerzan a la clase husky. Entonces, lo que se quería evitar, pues es que las imágenes que son muy complejas y que tienen muchos objetos de otras categorías o mucho ruido se asociaran con gran fuerza a la clase a la que se está entrenando. Por ejemplo, aquí en la imagen C, pues también la televisión, el mueble, las sillas, la alfombra se asocian de la misma manera que la que se asocia el objeto de interés a la clase. Entonces la idea pues era a estas imágenes ruidosas, pues bajarles el impacto que tiene en el entrenamiento de las redes. ¿Cómo se aplicó esta idea? Pues por medio de la ponderación de la función de pérdida. En este caso se trabajó pues de analizar desde el funcionamiento de una neurona simple cómo es el entrenamiento. Entonces, prácticamente lo que se propuso fue este factor de complejidad para que si las redes dicen, no, pues tienes un error cuando clasificas una imagen, un error de 3 puntos, por ejemplo. Entonces, al ponderarla, como se trata de una imagen muy compleja, entonces existe cierta incertidumbre de que sea ese error. Entonces, el error se ponderaba, mm, se le baja la magnitud a lo que contribuye cada una de las imágenes, dependiendo la complejidad. Entre más complejas, menos confiable iba a ser el error que se tuviera. Por lo tanto, se le baja la magnitud del error para que el movimiento de los pesos trataran de disminuir el gradiente en la dirección nada más donde se fueran las imágenes simples, porque son las que tienden a tener menos ruido. En el caso de los algoritmos ya de cuando se entrenan por lotes, pues se tiene un esquema como este, el cual cuando se utiliza el parámetro de complejidad, pues el, el- se tiene menos cambios en los pesos hacia las direcciones de las imágenes de lotes K que cuando son más complejas que cuando son menos complejas. Por ejemplo, aquí la imagen 3 que no es tan compleja, pues va a tener un mayor contribución en el cambio de los pesos para dirigir el gradiente hacia cierta dirección que la imagen 4 que fue la más compleja de este lote. Y pues los resultados que se obtuvieron, lo habíamos visto en el comité anterior, que se obtuvo un efecto de regularización en las redes neuronales convolucionales. En este caso muestro un ejemplo de cuando no se utiliza la complejidad de imagen, donde la línea naranja es la precisión en validación durante las iteraciones de entrenamiento y la línea azul representa la precisión en el entrenamiento. Se puede observar cómo comúnmente siempre va por encima la precisión en el entrenamiento que la validación. En el caso de la gráfica del lado derecho, pues podemos ver el caso de la función de pérdida, cómo se obtiene menos error en el entrenamiento que en la validación. Para esto, pues se hizo un análisis de los sobreajustes en cada
época de entrenamiento, que es cuando se utiliza el conjunto de validación para evaluar el desempeño de la red neuronal. Entonces, prácticamente se serían en la época de la 0 a la 50, un algoritmo que se entrenó durante 50 épocas, y se medía la diferencia, con lo que viene siendo el sobreajuste, la diferencia entre el entrenamiento y la validación. Cuando se tienen diferencias positivas, quiere decir que el entrenamiento obtuvo mejor precisión que la validación. Entonces, en este caso, para este experimento, pues la media fue de 0.1, la media de los sobreajustes. Cuando se utilizó el parámetro de complejidad, como se previene que las redes aprendan más de las imágenes eh, complejas que de las simples, pues se tendió a tener menos diferencia entre el entrenamiento y la validación, porque se evita que las redes memoricen las muestras de entrenamiento, sobre todo cuando son ruidosas. Cuando son una muestra que es simple, que no tiene tanto ruido, pues como se aprende con mayor magnitud, pues tenemos la confianza de que en la validación, pues el objeto va a estar. A lo mejor el objeto de interés en una imagen de validación también contiene ruido, pero sabemos que no se aprendió de ese ruido en las imágenes de entrenamiento y por eso se pudo observar un efecto de regularización en este caso, cuando se aplica la complejidad en la ponderación de la función de pérdida. En este también nada más para este ejemplo, pues se tiene que la media del sobreajuste pues estuvo muy cercana a cero porque van muy de la mano el entrenamiento y la validación. Ok, se realizaron 10 experimentos, 5 utilizando complejidad y 5 sin utilizar complejidad para esta red. Y pues se pudo observar cómo en este caso, pues bueno, tenemos los desempeños en entrenamiento en la última época y los desempeños en validación en la última época, tanto cuando no se utiliza complejidad para cuando se utiliza complejidad, y se sacaron la media de cada uno. En este caso se sacaron las medias de todos los sobreajustes, de todas las diferencias, de todos los entrenamientos de que sería la diferencia entre el entrenamiento y la validación, y se observa cómo la media del sobreajuste cuando no se utiliza complejidad fue 0.08 y la media del sobreajuste cuando se utiliza complejidad fue 0.03, es decir, se redujo en 0.05 el sobreajuste que se tenía. Para mostrar esto gráficamente de todos los resultados, pues se grafican los histogramas de los sobreajustes. Aquí en la primera gráfica lo que podemos ver es la que tuvo media de 0.08 cuando no se utiliza complejidad. Entonces todos los sobreajustes pues tuvieron esta distribución, ¿verdad? Están prácticamente en una media de 0.08 y en el caso de los sobreajustes cuando se utiliza complejidad fue con una media de 0.03, y aquí en la tercera gráfica pues podemos observar el traslape de los dos métodos, ¿verdad? Donde se tiene por arriba el sobreajuste en 0.05 cuando no se utiliza complejidad que cuando se utiliza, que es en el caso de la gráfica verde. Para comprobar si lo que hacíamos pues no era por mera suerte y que siempre tocara así, ¿verdad? Entonces, pues se realizó la prueba de hipótesis. Entonces, los parámetros que se utilizaron, en este caso, pues de acuerdo con todos los entrenamientos que hubo, fueron 250, el tamaño de la muestra utilizada, que serían todos los sobreajustes de cada época de entrenamiento, y se encontró pues que si tiene un pivote menor con un menos 12.28, que el pivote del 5% para nuestro caso pues era de menos 1.64, y como es menor pues se rechaza la hipótesis nula, que era que la media de los ajustes de complejidad iba a ser mayor o igual que la media de los ajustes de cuando no se utiliza la complejidad, que sería esta que es normal. Entonces, por lo tanto, pues ya aceptamos la hipótesis alternativa, que sería que cuando nosotros utilizamos el parámetro de complejidad, vamos a tener una media de sobreajuste menor que cuando no lo utilizamos. Entonces, pues de esta manera, pues se comprobó que tenemos una probabilidad menor del 5% de que esto haya sucedido por mera suerte. No se obtuvieron resultados de, de una mejora en las precisiones del entrenamiento. Lo único que se obtuvo fue que se compacte el sobreajuste con un desempeño similar tanto cuando no se utiliza que cuando se utiliza.
Entonces, para esto, pues se realizó un análisis del impacto de las imágenes en el entrenamiento basados en la complejidad. Este análisis consistió en ver cómo afectan las imágenes cuando pasan por el algoritmo de entrenamiento. Entonces, y cómo afectan el desempeño de la red. En este caso, pues, tenemos la precisión en la época 1, ¿verdad? Cuando empieza. La parte verde que se muestra aquí es cuando entran imágenes de baja complejidad. Se realizaron conjuntos de imágenes y se alimentó a la red neuronal en orden para ver esas imágenes qué efecto obtenían en el desempeño de la red. En este caso, cuando se tiene aquí verde, que incluye hasta el 4, esta parte que vemos aquí, un verde un poquito más amarillento, pues es porque está el traslape con el color amarillo, ¿verdad? Porque las muestras no eran eh, di- divisibles entre tres, entonces por eso hay un poco de traslape entre los tres conjuntos. Entonces prácticamente aquí en el área verde quiere decir que la red fue alimentada por imágenes de baja complejidad, en el área amarilla con sus traslapes de complejidad media y en el área roja fue imágenes con alta complejidad. Entonces estuvieron evaluando los desempeños y analizando visualmente cómo era el impacto de las imágenes y cuando entraban imágenes de alta complejidad, se caía el desempeño de la red o subía o bajaba y pues no se encontró un comportamiento que fuera pues como que describiera que las imágenes de alta complejidad hacen que decaiga el entrenamiento y las imágenes de baja complejidad que siempre suba. Si se fijan aquí en esta parte, pues fue alimentada con imágenes de baja complejidad e incluso el desempeño en entrenamiento se cayó, el de validación se mantuvo, entonces no se encontró cierto patrón. Acá tengo, perdón, aquí más imágenes en diferentes épocas, ¿verdad? Donde ya se empezaba a ver un sobreajuste de las redes. En este caso no se utilizaba el parámetro de complejidad, fue un entrenamiento de una manera normal. Eh, y podemos observar pues cómo a veces sube cuando a veces baja, ¿verdad? Cuando se alimenta con imágenes de diferentes grados de complejidad. Entonces, pues por eso se vio que no hubo un desempeño en el entrenamiento, una mejora en el entrenamiento cuando se utilizaba el parámetro que cuando no, ¿verdad? Entonces, porque las imágenes complejas no siempre tienden a llevar el algoritmo a reducir su desempeño, sino que también ayudan a la generalización. Entonces, por eso estuvo, se analizó que no, pues no tuvo desempeños, el método propuesto, no mejoró el desempeño de las redes neuronales. Entonces, pues buscando alguna otra solución para que se pudiera dar mayor contribución en el desempeño de las redes, porque pues nada más se tiene que se redujo el sobreajuste, pues se siguió buscando cuál es el comportamiento de las redes neuronales convolucionales a los diferentes grados de complejidad. Entonces, lo que se realizó, pues primero se analizó la complejidad del conjunto de entrenamiento que se tiene. En este caso, pues se fue dividido en el conjunto de entrenamiento, de prueba y de validación. Más o menos todos tienen una distribución similar, un poquito entre normal, un poco, pues tiende a ser un poco gaussiana, ¿verdad? Pero una distribución más o menos normal. Entonces se entrenó una red neuronal, en este caso la RedNet 50, por medio del método de transfer learning para ver cuál iba a ser el desempeño con los diferentes grados de complejidad. En este caso, esta es la precisión de la red que se obtuvo al finalizar el entrenamiento. La parte de abajo, estos números que se ven aquí, sí se ven un poco rebujados, pero son las etiquetas de las clases de la base de datos. Eh, y se puede observar cómo la precisión en el entrenamiento, pues ahí está muy cerca del punto 9 por encima, ¿verdad? Arriba como punto 94. Y podemos ver que en la validación cae un poco, pero se siguen obteniendo buenos resultados. E igual en la prueba, pues se siguen obteniendo resultados muy similares a la validación. Entonces se analizó los desempeños tanto en entrenamiento como validación y como prueba, de si las imágenes que se habían clasificado correctas e incorrectamente, cómo era su complejidad. En este caso, en este histograma que vemos aquí, pues tenemos
Los azules son todas las imágenes que se clasificaron correctamente y las rojas las imágenes que se clasificaron incorrectamente. Y con sus respectivas medias, la línea negra es la media para las clasificaciones correctas y la línea roja es la media para las clasificaciones incorrectas. Y se puede observar cómo para los tres casos eh, la, las imágenes que se clasificaron incorrectamente tendían a tener una complejidad más alta. Y pues eso es lo que se estuvo analizando para ver qué contribución se puede realizar. Entonces las imágenes entre más complejas había más error para ser clasificadas. En este caso son las complejidad media por cada una de las clases. Para cada una de las clases sería la complejidad media de las imágenes que se clasificaron correctas y la complejidad media de las imágenes que se clasificaron incorrectas es mostrado por rojo en el caso de la primera gráfica. Entonces, pues de acuerdo a las medias que se obtuvimos ayer, la media de la complejidad tiende a ser más alta para las muestras que se clasificaron incorrectamente para cada uno de los tres casos. Y esto fue lo que se encontró, que las imágenes complejas son más, ahí tienden a haber más errores, o sea que son más difíciles de clasificar que las imágenes simples. Entonces, por lo tanto, ahora se pensó qué pasa si se realiza un entrenamiento por diferentes grados de complejidad, que no que una red se especializara en imágenes de baja complejidad, otra en imágenes de complejidad media y otras en imágenes de complejidad alta. Entonces aquí está cómo se distribuyó el conjunto de entrenamiento. De acuerdo al rango de complejidad que tenía la base de datos, se dividió en tres secciones y se obtuvieron tres conjuntos de imágenes para entrenamiento, validación y prueba en baja, media y alta complejidad. Entonces aquí en esta parte podemos observar cómo fue el entrenamiento normal, ¿verdad? Cuando se entrenó con todas las imágenes, cómo subió hasta un poquito arriba de punto 8, casi llegando al punto 9. En el caso de cuando se entrenó con imágenes de baja complejidad, se tuvo un poco de sobreajuste, memorizó las imágenes de entrenamiento con mayor precisión que cuando se entrenó con todas y cayó en la validación casi hasta punto 8. Cuando se entrenó con imágenes de complejidad media, se tuvieron resultados cercanos de 0.84 y cuando se entrenó con imágenes de baja complejidad cayeron los resultados por debajo de 0.8 en la precisión. Entonces se comprobó que las imágenes complejas pues fueron más difíciles de clasificar que las imágenes simples. En este caso pues se ven muchas gráficas, ¿verdad? Puede parecer rebujado, pero vamos a verlo de esta manera. Aquí en las gráficas azules son los procesos que fueron durante el entrenamiento, las gráficas naranjas durante la validación y las gráficas verdes durante la prueba. La primera columna tiene cuando se entrenó con todas las imágenes. La segunda columna cuando se entrenó con imágenes de baja complejidad y la tercera columna con imágenes de complejidad media y la cuarta columna con imágenes de complejidad alta. Entonces, para el caso del entrenamiento, cuando se entrenó con todas las imágenes se tuvo una media de 0.92. La media del entrenamiento subió cuando se entrenó nada más con imágenes de complejidad simple y cuando se entrenó con imágenes de complejidad media ya fue muy similar al entrenamiento con todas y cuando se entrenó con imágenes de complejidad alta pues sí cayó hasta 0.89 el desempeño en validación. Pero en este caso, pero en el entrenamiento, en este caso los desempeños en validación fueron muy similares para cuando se entrena con todas las imágenes que cuando se entrena con imágenes de baja complejidad. Y ya cuando se empieza a entrenar con imágenes de complejidad media y complejidad alta, pues caen los desempeños, tanto para validación como para la prueba. En este caso, las imágenes de alta complejidad siempre fue mucho lo que cayó en el desempeño en los algoritmos. Entonces, viendo esto, pues se plantea si es factible en realizar un diseño modular de las redes, hacer una red especializada para las imágenes de baja complejidad, otra para las imágenes de complejidad media y otra para imágenes de complejidad alta. Y para esto, pues se hicieron experimentos con un diseño modular, basados en que el diseño modular, pues, más que buscar a lo mejor el mejorar el desempeño de las redes neuronales, sino bajar el tiempo de procesamiento de las redes neuronales, ya que en la literatura pues se encontraron dos referencias que se podían
llevar a cabo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el artículo aquí de Prussnext se menciona que las imágenes simples requieren de redes menos profundas que las complejas y pueden ser reducidas en tamaño en cuestión de resolución. Hacen experimento bajando la resolución de la imagen y aún así las imágenes simples pueden seguir siendo predichas correctamente. eh, por las redes neuronales convolucionales. Entonces se pueden en las imágenes simples reducir su resolución y reducir la profundidad de las redes y la cantidad de pesos que interfieren y se puede seguir trabajando con redes más pequeñas. En el caso de CCNet, pues es un artículo donde se propone un factor de compresión para las redes neuronales de segmentación, de acuerdo a la complejidad de los conjuntos de datos, que es muy similar a lo que vemos en este artículo de acá, ¿verdad? Donde si el conjunto de datos tiene baja complejidad, pues entonces proponen un factor para reducir el tamaño de las redes neuronales para realizar segmentación semántica, en este caso. Entonces, pues la idea era, dependiendo la complejidad de la imagen, dirigirla hacia una cierta red especialista, dependiendo de la complejidad de las imágenes. Pero pues los resultados no fueron los esperados, entonces aquí, ¿por qué se descarta el experimento en este caso? Entonces, pues el desempeño obtenido con una pequeña porción de las imágenes de ImageNet, como lo que estuvimos haciendo, no fue satisfactorio. ¿Por qué no se pudo garantizar la generalización y tener mejores resultados con el diseño modular que el monolítico? Porque la base de datos que podíamos procesar de ImageNet no era completa, ¿verdad? Nada más se procesaban 13.500 imágenes, que eran de 30 categorías de las 1000 que tiene, y nada más se utilizaron 450 imágenes por categoría. Aún así, cada entrenamiento de unas 50 épocas de esta base de datos tardaba alrededor de 8 horas en realizarse, y pues ya entrenarla con el millón de imágenes de la base de datos, pues ya sería algo exagerado. Entonces, para entrenamiento se tenían 315 imágenes en los experimentos que se utilizaron y la validación fueron 135 imágenes. Entonces, al dividir la base de datos en tres conjuntos, se tenían tres conjuntos de 4.500 imágenes. De 30 categorías, en las mismas 30 categorías se tenían 150 imágenes por categorías, de las cuales ya nada más se tenían 105 imágenes de entrenamiento y 45 de validación. Y el problema de reducir la base de datos es que pues sí, el entrenamiento es más rápido al reducir la base de datos considerablemente, ¿verdad? Pero sí tienen que entrenar de todos modos tres redes y el resultado no fue mejor porque son muy conocidas las redes neuronales convolucionales por requerir grandes conjuntos de entrenamiento y en este caso pues le pegó más duro en el desempeño el quitarle imágenes para entrenar las redes neuronales que el separarlas por complejidad. Entonces, al quitarle imágenes considerablemente, que en esto fue caso, nos fuimos a la tercera parte, pues el desempeño cayó más por falta de generalización que por separarlas por complejidad. Porque, pues, sí, las imágenes son muy irregulares en todas las categorías y no se alcanzó a cumplir con la generalización. No se puede hacer experimentos con la base de datos completa porque pues el tiempo que, que se, que se toma pues sería demasiado para poder entrenar, ¿verdad? Haciendo cálculos pues duraríamos meses nada más en hacer una prueba de entrenamiento. Entonces la comparación no sería pareja en nuestro caso. Y no podemos compararnos con un algoritmo de los del estado del arte que fue entrenado con ImageNet y nosotros entrenarlo con nuestro pequeño conjunto y obtener mejores resultados, pues no sería parejo en este caso. Entonces, el, si yo quito imágenes para mi dataset pequeño de 13.500 imágenes y reentreno el algoritmo de RedNet 50, por ejemplo, pues ya mis resultados ya no serían los mismos que ellos obtuvieron. Y además, ¿qué me dice si yo al reducir el entrenamiento, esta es una red óptima y diseñada para 1000 categorías y muchas imágenes? Entonces, si yo reduzco este conjunto, a lo mejor no sería parejo, porque si yo puedo reducir el tamaño de mi red y seguir teniendo buenos resultados, pero ¿por qué no reducir el tamaño, o sea, de su red, de las redes de ellos? Porque estoy utilizando en realidad menos datos, entonces pues no iba a poder hacer una comparación, con la comparación pareja. Y existen otras bases de datos con menor resolución, como CIFAR 10 y Tiny ImageNet, que también tienen una gran cantidad de imágenes, cerca de 100.000 CIFAR y bastantes para Tiny ImageNet. Pero estas
son hechas para que las personas con capacidades de cómputo normales puedan hacer experimentación, ¿verdad? Son imágenes de baja resolución, en este caso son imágenes de 32 por 32 píxeles las el, que cuentan con esta base de datos. Y Fardies tiene 10 categorías y Tiny MeshNet tiene 200 categorías, pero al tener tan baja resolución en las imágenes que manejan, pues la complejidad ya no es predicha correctamente y no se correlaciona con el criterio humano, como fue presentado en la tesis de Daniel, donde la resolución afecta a la predicción de la complejidad considerablemente. Entonces los factores de complejidad que se obtienen de imágenes pequeñas, pues ya no son los mismos que, que los otros. Eh, por último, pues el algoritmo para calcular el más importante, yo creo que sí, una red modular pues pudiera procesar las imágenes más rápidamente, ¿verdad? Por haberla dividido y podemos reducir su tamaño y resolución. Pero el problema es que nunca se trabajó la optimización del algoritmo para calcular la complejidad, y en promedio pues es más lento calcular la complejidad de una imagen de resolución normal, ¿verdad? Pues podría decir a lo mejor hasta es más 224 por 224. Es más lento el algoritmo que se tiene para calcular la complejidad que propagarla por una de las redes más grandes que hay en el estado del arte, con desempeños cercanos al 95%. Entonces por eso se descartó esta idea, y al no obtener los resultados esperados en precisión o en alguna mejora que pudiera ser eh, pues notable en los algoritmos de reconocimiento de objetos, pues se acaba de comenzar a trabajar en otra implementación, para implementar la complejidad de imagen en los algoritmos de segmentación, en los cuales ahorita pues estuvo analizando apenas esta semana la base de datos Berkeley, que tiene 500 imágenes, de las cuales son 300 de entrenamiento y 200 de validación, para ver primero que nada qué relación existe entre la complejidad y el número de segmentos encontrados, para ver cómo se puede ayudar a estos algoritmos de segmentación a tener mejores desempeños. Y pues para ya casi concluir el calendario de actividades. En el calendario de actividades pues se tenía de esta manera originalmente, donde se había dejado un colchón en caso de que surgieran imprevistos. Entonces pues se tenía planeado terminar ya en junio el desarrollo del proyecto de investigación, pero ahorita por esta cuestión pues vamos a tener que extender un poco el calendario de actividades. Claro que aquí pues todavía dejando otros 3 meses de colchón dentro de lo que se tiene. Y por último, serían los productos que pide el programa del doctorado, que serían pues de primer semestre, de segundo, tercero y cuarto, ya se tienen cumplidos en su totalidad. Se está trabajando apenas con los productos del quinto semestre. Y pues algunos han salido también del sexto semestre. En el caso del artículo JCR, pues ya tenía como 3 meses, si mal no recuerdo, en una revista en manos del editor, y nunca nos contestaron los correos. Entonces pues decidimos sacarlo de esa revista de revisión, y se está en búsqueda para ser enviado a otra revista. Y ya eso sería de mi parte, así tienen preguntas. Doctora Graciela,